Sean muy bienvenidos al canal Amor y Romance de Época. Les agradezco de corazón por estar aquí conmigo en un momento tan intenso. Hoy ustedes van a escuchar la historia de Isabela Montenegro e Ignacio Altamirano, dos destinos que jamás imaginaron cruzarse en Valle de los Cedros. Ignacio era un hombre rico de la región, poderoso, dueño de amplias tierras y admirado por la nobleza, pero desde la muerte de su esposa, hace 3 años, vivía escondido dentro de su propia mansión. Isabela, en cambio, con apenas 19 años, llevaba en los ojos el peso de una tragedia que aún ardía en su memoria. Había perdido a toda su familia en un incendio que ella sabía que había sido provocado, y también sabía exactamente quién era el responsable: don Alexandre de Ortega, un hombre cruel, rico y dueño de casi toda la ciudad. En la mañana en que todo ocurrió, Isabela despertó muy temprano y fue al arroyo a buscar agua y recoger hierbas para preparar el té de su madre, que estaba muy enferma con fiebre. Al regresar del arroyo, vio a uno de los jóvenes sirvientes de don Alexandre corriendo hacia el bosque. Su corazón se aceleró al instante y un frío subió por su columna. Subió el camino de regreso corriendo. La brisa suave que venía entre los árboles no anunciaba el horror que la aguardaba. Cuando volvió y vio el humo elevándose a lo lejos, su cuerpo entero se congeló. El desespero la envolvió cuando las llamas se hicieron visibles entre los árboles. Nada podría haberla preparado para aquello. La casa estaba completamente tomada por el fuego, y el calor intenso golpeó el rostro de Isabela como un puñal que le robaba el aire. Los vecinos corrían intentando ayudar, pero nada podía hacerse ante la fuerza de las llamas. El cuenco que llevaba cayó de sus manos, derramando agua sobre la tierra seca. El humo oscuro subía al cielo como si quisiera anunciar el fin de todo, y allí Isabela sintió que una parte de sí misma se rompía para siempre, incapaz de cambiar el destino que se imponía frente a ella. La tragedia consumía cada pedazo de su mundo. Recordó al joven empleado de Alexandre corriendo, pero no había forma de probar nada. La ciudad le tenía miedo a ese hombre, y eso alimentaba aún más su angustia. Su familia era castigada por una deuda que su padre no había podido pagar, pues la enfermedad de su madre le impedía cualquier esfuerzo mayor. Y don Alexandre era conocido por su crueldad implacable. Sin conseguir permanecer frente a aquella escena, Isabela Montenegro se alejó, caminando por el camino como si huyera de su propio corazón. Los vecinos intentaron detenerla, llamándola por su nombre, pero ella ya no escuchaba a nadie. El sol ardiente quemaba su piel, pero era el dolor interno lo que más la hería. Caminó durante horas, sin rumbo y sin fuerzas, deseando simplemente desaparecer. El valle parecía inmenso y vacío, y ella no sabía cuál sería su próximo paso. Antes de continuar con esta historia de hoy, quiero decirte algo. Acompáñame hasta el final, porque cada mirada contenida, cada paso hacia la verdad y cada gesto de amor merecen ser sentidos contigo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo estás escuchando este relato? Me encanta imaginar cómo esta historia viaja, conectando corazones a través de la emoción. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir viviendo romances de época llenos de pasión, misterio, justicia y redención. Aquí, cada historia está creada para emocionarte, envolverte y acompañarte mucho después del último suspiro. Cuando el cielo comenzó a oscurecer, Isabela se sentó junto a una cerca de piedras, permitiendo finalmente que el llanto saliera con toda su fuerza. Los recuerdos la atravesaban como fragmentos afilados, sus padres durmiendo, la pequeña niña bajo la manta. Le gustaba dormir bien acurrucada con apenas 8 añitos. Estaban durmiendo, no vieron nada, y ella no llegó a tiempo para salvarlos. El dolor se expandía como una sombra fría en su pecho. Allí, sola a la orilla del camino, su mundo parecía derrumbarse una vez más. Mientras lloraba, escuchó a lo lejos el sonido firme de una carreta acercándose, rompiendo el silencio profundo de aquella noche. El ruido de las ruedas sobre la tierra llamó su atención.
pero no tuvo fuerzas para levantarse. La carreta se detuvo junto a la cerca, y por un instante Isabela sintió su corazón contener el aliento. La puerta se abrió y un hombre descendió lentamente, observando la figura frágil sentada en la penumbra. Era una presencia fuerte, pero silenciosa, y ese momento lo cambiaría todo. El hombre era Ignacio Altamirano, quien se sintió intrigado al ver a una joven en aquel estado frente a su propiedad a esas horas de la noche. Incluso con la luz tenue del atardecer, percibió que ella lloraba. Se acercó con cuidado y preguntó en voz baja: «Hola, señorita, ¿está usted bien?». La pregunta parecía simple, pero su tono cargaba una gentileza inesperada. Isabela levantó la mirada despacio. Quizás todo aquello fuese una pesadilla, y solo quería despertar. En ese instante, solo deseaba dormir y olvidarlo todo. Con la voz quebrada, Isabela Montenegro murmuró: Yo no tengo dónde dormir». Las palabras salieron rotas, como si pesaran demasiado en su garganta. Ignacio sintió un extraño apretón en el pecho al verla tan abatida. No sabía quién era, ni lo que había sucedido, pero reconocía el dolor cuando lo veía. Y sin dudar respondió: «Puede dormir en mi casa». Era una promesa sencilla, pero cargada de algo que ni él mismo supo explicar. Ignacio Altamirano la ayudó a subir a la carreta con delicadeza, ofreciéndole la mano como si temiera que ella se desmoronara. Isabela apoyó el rostro en el vidrio frío y permaneció en silencio, observando las sombras de los árboles pasar. El silencio entre ambos decía más que cualquier palabra. Ignacio, intrigado, no podía apartar los ojos de la joven. Había algo profundamente herido en ella, y eso lo conmovía de una manera inesperada. Al llegar a la mansión, Ignacio llamó a Constancia, su ama de llaves, quien apareció con una expresión curiosa. Antes de que pudiera preguntar algo, él dijo: «Constancia, no hagas preguntas, porque ni yo sé quién es. Pero algo grave le ocurrió. Llévala a una de las habitaciones y deja que descanse». Constancia, aunque sorprendida, asintió y condujo a Isabela por el corredor silencioso. En el cuarto le ofreció comida, pero Isabela apenas caminó hasta la cama y se acostó. La mujer respetó su silencio y cerró la puerta con suavidad. A la mañana siguiente, el sol aún era tímido cuando Ignacio Altamirano permanecía sentado en la biblioteca, rodeado de estantes altos y del aroma amaderado de los libros antiguos. La quietud del lugar reforzaba el peso de los pensamientos que intentaba ordenar. Fue entonces cuando Constancia entró despacio. «Buenos días, señor. Hay algo que usted debe saber», dijo con voz baja y cuidadosa. Ignacio levantó la mirada, atento. «Buenos días, Constancia». ¿Ella despertó? Constancia respiró hondo antes de responder, manteniendo el tono respetuoso. «Aún no la he visto, señor, pero algunos empleados que llegaron esta mañana contaron algo muy grave». Ignacio se inclinó hacia adelante, mostrando preocupación inmediata. La gobernanta continuó: «Una casa en la villa se incendió ayer por la mañana. Un matrimonio y una niña de 8 años murieron en el fuego. Pero dijeron que la hija mayor, de 19 años, salió corriendo al ver la escena». Ignacio quedó inmóvil. «Creo, señor, que es la joven que usted trajo anoche». Lentamente Ignacio Altamirano se recostó más en la silla, sintiendo el peso de la revelación caer sobre él. «¿Y la gente sabe cómo ocurrió ese incendio, Constancia? ¿Fue ella quien provocó el fuego?», preguntó sin acusación alguna, solo buscando la verdad. Constancia negó con la cabeza. «Dijeron que no saben, señor, solo que todo fue muy rápido y nadie pudo ayudar». El silencio se instaló entre ellos por un instante doloroso. «¿Quiere que vaya a despertarla?», preguntó Constancia, con suavidad, percibiendo el impacto de la noticia en su patrón. Ignacio tardó unos segundos en responder, pasando la mano por la barbilla en un gesto pensativo. «Sí, despiértela, pero no comentes nada sobre esto. Llévale café y luego avísame. Necesito hablar con ella». Constancia asintió con firmeza, entendiendo el cuidado necesario. Luego salió
dejando que la puerta se cerrara suavemente detrás de sí. Cuando entró en la habitación, encontró a Isabela Montenegro sentada en la cama, con la mirada perdida en algún punto distante. La luz suave de la mañana iluminaba su piel pálida y su cabello despeinado. Constancia dejó la bandeja sobre la mesita al lado y habló con delicadeza. «Come algo, querida. Dentro de poco mi patrón vendrá a hablar contigo». Isabela levantó los ojos lentamente, pero no consiguió pronunciar palabra alguna. Parecía no tener fuerzas ni para agradecer. Algún tiempo después, unos pasos firmes se acercaron por el pasillo, anunciando la llegada de Ignacio. Él entró, con cuidado, cerrando la puerta detrás de sí para asegurar privacidad. Notó que Isabela no había tocado el café, y aquello apretó algo dentro de él. Tiró de una silla y se sentó frente a ella, manteniendo cierta distancia para no asustarla. La habitación estaba silenciosa, iluminada apenas por la luz suave que entraba por la ventana, y él sabía que necesitaba encontrar una forma de alcanzarla. Ignacio intentó iniciar una conversación sencilla, pero Isabela permanecía callada, atrapada en su propio dolor. Tras unos segundos de vacilación, habló con sinceridad. «La ciudad está diciendo que tú incendiaste la casa de tus padres, y yo necesito saber la verdad». Las palabras parecían pesadas, pero necesarias. Isabela levantó la mirada despacio, como si aquellas frases la golpearan por dentro. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «Yo no hice eso», murmuró, y su voz se quebró en el aire como un vidrio frágil. «Fue él, lo juro. Vi a uno de sus hombres salir corriendo». Las lágrimas caían ahora sin control. Quería salvarlos. No debería haber ido a buscar agua. La niña estaba dormida. Era solo una niña. El lamento salía entre sollozos y su cuerpo temblaba. «¿Cómo pudo hacer eso?», susurró, apretando las manos sobre el regazo. Al verla en ese estado, Ignacio Altamirano inclinó el cuerpo hacia adelante y pidió con voz firme, aunque suave: «Isabela, cálmate, por favor. Necesito entender la verdad para saber cómo ayudarte». Extendió la mano, no para tocarla, sino como un gesto silencioso de apoyo. «¿Qué viste? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió?». El ambiente parecía contener el aliento, esperando la respuesta dolorosa que ella cargaba en el pecho. Isabela respiró hondo, como quien lucha para no desmoronarse aún más, y contó aquello que guardaba desde el momento de la tragedia. Habló del joven empleado de Alessandre corriendo hacia el bosque, del olor del fuego en el aire, de la visión de la casa consumida por las llamas. Su voz era baja, pero cargada de verdad. Ignacio escuchó todo con atención absoluta, sin interrumpir. Cuando terminó, él cerró los ojos por un instante. Sabía todo sobre don Alexandre, sabía de lo que era capaz. «Voy a ayudarte», dijo por fin, con una firmeza que sorprendió a la propia Isabela. «Pero necesito saber, ¿tienes a dónde ir, algún familiar que pueda acogerte?». Ella solo negó con la cabeza, incapaz de decir algo más. Ignacio respiró hondo, apoyando las manos en las rodillas antes de levantarse. «Isabela, necesito que reacciones. Necesitas encargarte del entierro de ellos», afirmó con gentileza. «Y yo te voy a ayudar, y después hablaremos del resto». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, trayendo por primera vez un hilo de esperanza a aquella mañana tan sombría. Ignacio Altamirano llamó a Pedro, su hombre de confianza, al amanecer y le pidió que fuera al pueblo a organizar el entierro de los padres y de la hermana de Isabela Montenegro. La orden fue dada con voz firme, aunque marcada por la compasión. Luego, pidió a Constancia que acompañara a la joven durante toda la ceremonia y que, cuando todo terminara, la llevara de regreso a la mansión. El entierro fue sencillo y doloroso, realizado bajo el viento frío que soplaba entre los árboles del Valle de los Cedros. Isabela se despidió de su familia con el corazón destrozado, cada puñado de tierra lanzado sobre los ataúdes resonando como un adiós definitivo. Algunos vecinos asistieron y ofrecieron sus condolencias sinceras. Conocían la índole de la muchacha
y no creían en los rumores crueles que circulaban en la villa. Constancia permaneció cerca de ella todo el tiempo, silenciosa, respetando su dolor. En la carreta de regreso, Isabela miraba por la ventana, intentando comprender cómo la vida podía cambiar tan rápido. Después de unos minutos, se volvió hacia Constancia con expresión cansada. «Perdóneme por haber quedado en silencio, pero no podía hablar». Constancia sonrió levemente, conmovida por su sinceridad. «Está bien, señorita. Tranquila». El gesto simple trajo un pequeño alivio al corazón herido de la joven. Era la primera vez que se permitía respirar un poco después de la tragedia. «Si quiere dejarme aquí en la villa, yo me las arreglo. No quiero molestar a su patrón», dijo Isabela con la voz aún baja. Constancia negó con firmeza. «Señorita, él dio órdenes muy claras de llevarla de vuelta». Isabela guardó silencio, mirando sus propias manos, sin saber qué decir. No rechazaría ayuda en un momento tan difícil. Además, necesitaba agradecer al hombre que, sin conocerla, le tendió la mano. La carreta siguió por el camino hasta los portones de la mansión Altamirano. Al llegar, Constancia condujo a Isabela hasta la biblioteca, donde Ignacio la esperaba entre libros antiguos y la luz suave que entraba por las ventanas altas. Él se levantó cuando ella entró y dijo, con voz sincera: «Siento mucho lo que le ocurrió a su familia, Isabela». Le pidió que se sentara, ofreciéndole una silla cerca de la mesa. Isabela respiró hondo antes de hablar. «Señor Altamirano, muchas gracias por todo el apoyo. No sé ni cómo agradecer». Había sinceridad y fragilidad en cada palabra. Ignacio suspiró y pasó la mano por el cabello, como quien se prepara para revelar algo importante. «Pues yo sí sé, Isabela», dijo él con una firmeza que la hizo levantar la mirada. Ella lo observó intrigada, sin entender a dónde quería llegar. El aire de la biblioteca pareció volverse más denso, como si los propios libros esperaran la continuación de la historia. Ignacio entonces se sentó de nuevo con postura seria, como quien decide finalmente abrir un capítulo olvidado. «Hace 80 años», comenzó, «mi familia vino aquí. Mi padre aún era un niño cuando llegó al Valle de los Cedros. Vinieron él y mi tío. Los dos conocieron a 2 hermanas y se casaron». Isabela lo escuchaba atentamente, intentando comprender la razón de aquella revelación. «Mi padre construyó fortuna de este lado de la ciudad, y mi tío construyó fortuna del otro lado». La voz de Ignacio estaba firme, aunque cargada de recuerdos antiguos. «Nuestros destinos siempre estuvieron unidos. Mis padres me tuvieron a mí, y mis tíos también tuvieron un hijo», continuó. «Mi primo y yo nos volvimos amigos inseparables. Donde iba uno, el otro iba detrás». Un leve brillo melancólico cruzó los ojos de Ignacio. «Crecimos juntos, aprendimos juntos, pero todo cambió». El silencio de la sala parecía reverberar cada palabra. Era como si aquella historia hubiera estado guardada por mucho tiempo, esperando ser contada a alguien que finalmente pudiera comprenderla. «El padre de él falleció hace unos 10 años», prosiguió, «y él comenzó a encargarse de los negocios de la familia muy joven. Mi padre le ofreció ayuda, pero él se negó, diciendo que lo haría todo solo». Ignacio apretó los dedos sobre la mesa. En 3 años, triplicó la fortuna del padre. Sin embargo, un día, vi a mi padre discutiendo con mi tía, mientras mi madre la consolaba. Isabela comenzó a tensarse en la silla, sintiendo el aire cambiar a su alrededor. Algo sombrío estaba a punto de ser revelado. «Descubrieron que él estaba ganando dinero a costa de personas inocentes», dijo Ignacio, con la voz más baja. «Mi tía murió de tristeza, y él se alejó para siempre de mí y de mi familia. El sufrimiento antiguo era evidente. 6 años atrás conocí a mi esposa. Aún siendo mi novia, él empezó a importunarla, enviándole flores, acorralándola en parques y fiestas. Un frío recorrió la espalda de Isabela al oír aquello. Nos casamos rápido para protegerla, pero nada de eso lo detuvo. 3 años después», continuó Ignacio, con la mirada distante, «ella regresaba de visitar a su familia. Yo no pude acompañarla ese día. Según los relatos,
Hombres de otra ciudad rodearon la carreta, robaron las joyas, y ella se defendió. Terminaron matándola. El silencio se instaló como un peso insoportable. Pero sé que fue él quien ordenó aquello. No solo eso, muchas otras cosas, incluido mandar incendiar tu casa. Isabela llevó la mano a la boca, horrorizada. «¿Usted es pariente de don Alexandre?», susurró. Ignacio la miró fijamente. «Sí, él es mi primo». La revelación de Ignacio Altamirano desconcertó a Isabela Montenegro, que sintió el aire faltarle por un instante. El hombre que la había salvado en el camino era pariente directo del responsable por destruir su vida. ¿Cómo podía ser posible? Se levantó de la silla, caminó por la biblioteca con pasos inquietos, incapaz de organizar los pensamientos. Luego, se detuvo frente a la mesa con el corazón acelerado. «¿Y por qué quiere mi ayuda?», preguntó con la voz quebrada por la confusión. Ignacio la observó con seriedad. «Necesitamos detenerlo, señorita Isabela. Es un hombre cruel y debe ser impedido». Isabela lo miró incrédula. «Señor, yo no soy nadie. Usted es rico, poderoso, y aún así no ha conseguido destruirlo. ¿Cómo voy a lograrlo yo?». La duda era sincera, nacida del miedo y del dolor. Ignacio respiró hondo antes de responder. «Porque soy pariente de él. La gente no confía en mí, pero sí pueden confiar en ti», continuó manteniendo la mirada firme. «Quiero demostrar ante la justicia que Alexandre es responsable de todos esos crímenes, que mantiene negocios fraudulentos en secreto». El pecho de Isabela volvió a apretarse. Quería justicia por su familia, pero no confiaba del todo en el plan de Ignacio. Quizá podría ir a la casa de don Alexandre e incendiarlo todo, pero con tantos hombres armados sería una locura. Regresó la mirada a Ignacio y vio únicamente dolor, un dolor parecido al suyo. Ese hombre también cargaba sus propias pérdidas, y eso suavizó algo dentro de ella. «Está bien. ¿Cómo puedo ayudar?», preguntó al fin. Ignacio pareció aliviado. «Mi plan es darte una lista de las personas que le deben a don Alexandre, y yo pagaré todas esas deudas a través de ti. Las personas deberán jurar que no le dirán quién las ayudó, y si necesitan algo, deben venir a mí antes que a él». Isabela frunció el ceño, reflexionando sobre aquello. «Pero, señor, la gente puede tener miedo, y si son cuestionados pueden delatarlo. Es peligroso», advirtió. Ignacio asintió con gravedad. «Espero que eso no ocurra. Mis hombres están vigilando sus movimientos y reuniré pruebas contra él». Su voz se suavizó al final. «Sé que no debería pedirte nada en este momento, Isabela. Tu dolor es inmenso y necesitas vivir tu duelo». Ella lo miró con sinceridad. «Sé que sí, pero mi familia murió por culpa de él, y voy a ayudarte». Fue entonces cuando una niña entró corriendo en la biblioteca, riendo entre pasos rápidos. «Papá, papá, ¿quién es esta señora?». Isabela se sobresaltó con la presencia repentina. Ignacio sonrió, recibiendo a la niña en sus brazos. Tendría unos 4 años, mejillas rosadas y ojos curiosos. «Señorita Isabela, esta es mi hija, Alice». El corazón de Isabela se apretó con fuerza al recordar a Aniña, su hermana. Las lágrimas llenaron sus ojos antes de que pudiera evitarlo. «Hola, Alice. Me llamo Isabela», dijo, con voz suave, conmovida por la ternura de la niña. Alice le sonrió, inocente y alegre. En ese instante, una mujer entró apresurada por la puerta. Era Lucia, la niñera. «Disculpe, señor, no pude alcanzarla». Ignacio sonrió levemente. «No pasa nada, no se preocupe, es muy lista». Lucia tomó a Alice de la mano y salió con ella, dejando la biblioteca en silencio una vez más. Isabela respiró hondo, intentando contener la emoción. «¿Qué puedo hacer aquí para ayudarles? Necesito ocupar mi mente», dijo. «Isabela», limpiándose disimuladamente los ojos. Ignacio se levantó e hizo un gesto para que lo acompañara. «Ven conmigo». Salieron de la casa, caminando tranquilamente por el patio hasta llegar al área de los pastos. El olor a hierba fresca
y el balido distante de los animales traían una calma inesperada al corazón de Isabela. Allí, la vida parecía seguir su curso pese a todo. Al llegar, encontraron a Armando, un hombre de expresión gentil, responsable de los animales de la propiedad. Se acercó, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Hola, señorita Isabela. Siento mucho lo ocurrido. Conocía a su padre». Su voz era sincera, cargada de memoria. Isabela asintió, agradeciendo en silencio. Armando continuó. «¿Quiere alimentar a los pequeños? Necesitan cuidado ahora». Isabela aceptó con un leve gesto, y Armando la condujo a un cercado donde unas cabritas recién nacidas se acercaban cojeando en busca de leche. El sol de la mañana iluminaba los mechones claros de sus pelajes, creando una escena tierna y suave. Armando le entregó un pequeño biberón y 3 cabritas corrieron hacia ella. Isabela se agachó despacio, sintiendo los ojos arder no por tristeza, sino por un breve alivio. Cuando los hocicos fríos de las cabritas tocaron sus manos, Isabela Montenegro sintió una calma que no experimentaba desde la tragedia. Los animales succionaban la leche con ansiedad, chocando contra sus piernas. El olor a tierra, la brisa ligera y el toque suave de los pequeños calentaron su alma herida. Ignacio, a lo lejos, observaba en silencio, y comprendió que quizá allí comenzaba el camino para sanar 2 vidas marcadas por el dolor. Esa noche, en la habitación silenciosa que Constancia había preparado para ella, Isabela finalmente permitió que el luto la cubriera por completo. El aire parecía pesado, lleno de recuerdos que regresaban sin permiso. Se sentó al borde de la cama, abrazando su propio cuerpo. El silencio de la mansión la envolvía, profundo y acogedor, pero incapaz de aliviar su dolor. Los recuerdos surgieron como olas fuertes, cada una trayendo un fragmento de su vida que jamás volvería. Vio a su madre sonriendo junto al fogón, preparando la cena mientras contaba historias antiguas del Valle de los Cedros. Sintió el olor del pan caliente, de los tés de hierbas que su madre preparaba con tanto cariño. La memoria de la risa suave de ella llenó sus oídos, y eso quebró aún más su corazón. Era imposible aceptar que todo había terminado así. Recordó también las cenas simples pero llenas de amor, donde todos se sentaban juntos a la mesa, su padre contando historias del trabajo y la pequeña niña intentando imitar sus expresiones, arrancando risas de toda la familia. La luz amarillenta del candil iluminando los rostros felices, como si nada en el mundo pudiera tocarlos. El dolor más profundo llegó cuando recordó a su madre enseñándole a tratar con hierbas, aun siendo ella pequeña, sentadas en el patio al atardecer. «Cada planta tiene un espíritu, hija. Escucha lo que te dicen», le susurraba la madre entregándole hojas perfumadas. Isabela había sonreído aquel día, encantada con el cariño y la sabiduría de aquella mujer. Sus manos eran firmes y suaves a la vez, como si hubieran nacido para sanar. Ahora, Isabela se preguntaba quién sanaría su propia herida. Las lágrimas al fin escaparon, silenciosas al principio, hasta convertirse en sollozos que sacudieron su cuerpo. Era un llanto largo, profundo, el tipo de dolor que solo quien lo ha perdido todo puede entender. Presionó el rostro contra las manos, intentando contener el llanto, pero no había fuerza capaz de detenerlo. La habitación parecía girar a su alrededor, llena de memorias que iban y venían como sombras. Era la primera vez que se permitía sentirlo todo de una vez. Se recostó sobre la cama, abrazando la almohada como si fuera la pequeña niña. El aroma suave del tejido le recordó a la hermana dormida a su lado, acurrucada en su brazo antes de amanecer. El recuerdo de la manta, que acomodó aquella última mañana, volvió con violencia. Si hubiera regresado antes, murmuró, tomada por la culpa. Pero en el fondo, sabía que nada cambiaría el destino cruel que había caído sobre su familia. El luto pesaba como una piedra en su pecho. En algún momento, volvió a sentarse secando las lágrimas con la manga. Sentía la garganta apretada, pero necesitaba respirar, necesitaba pensar.
Recordó las palabras de Ignacio Altamirano, el plan arriesgado que había compartido. El miedo seguía allí, pero también algo más profundo. Una pequeña llama casi invisible que le susurraba que quizá podía hacer algo por la memoria de quienes perdió. Justicia. Ese era un camino que temía, pero que deseaba. Aún así, el temor era grande. Don Alexandre era un hombre terrible, y su poder se extendía por la ciudad como raíces venenosas. Pensar en él le causaba escalofríos, pero recordar a su madre, a su padre y a Aniña hacía que el miedo fuera menor que el deseo de honrarlos. «No puedo dejar que quede impune», murmuró sintiendo la voz temblar. La habitación pareció escuchar su desahogo, acogiendo la promesa que nacía en silencio. Era la primera semilla de fuerza desde la tragedia. El dolor seguía siendo profundo, pero algo dentro de ella comenzaba a reorganizarse. El recuerdo de las cabrititas más temprano, la gentileza de Armando, la mirada comprensiva de Ignacio, pequeñas cosas que, juntas, formaban un hilo de esperanza. Tal vez no estaba tan sola como había imaginado. Tal vez pudiera reconstruir algo, incluso entre los escombros. Respiró hondo, sintiendo el aire frío tocar su piel caliente de tanto llorar. Era un comienzo, por pequeño que fuera. Isabela se recostó nuevamente, permitiendo que el cansancio finalmente dominara su cuerpo. La almohada aún estaba húmeda por las lágrimas, pero sus ojos comenzaban a pesar. Antes de dormirse, hizo una promesa silenciosa a su familia: buscar justicia, no permitir que sus muertes fueran borradas por el miedo. El sueño llegó, despacio, trayendo un descanso merecido después de tanto sufrimiento. A la mañana siguiente, la biblioteca estaba bañada por la luz suave que entraba por las ventanas, iluminando los libros y el polvo suspendido en el aire. Isabela entró despacio, aún con el semblante cansado, pero decidida a escuchar lo que Ignacio Altamirano tenía que decir. Él estaba de pie junto a la mesa grande, donde varios papeles estaban esparcidos. Al verla, hizo un gesto para que se acercara. Era el inicio de algo más, grande de lo que ambos imaginaban. «Hoy hablaremos de las primeras personas que vas a visitar», dijo Ignacio, acercando una silla para ella. «Será sin mí por ahora. Después, con el tiempo, yo también iré». Los ojos de Isabela parpadearon con nerviosismo, pero asintió. «Son 3 familias importantes, todas endeudadas con don Alexandre», continuó él, ordenando los papeles con cuidado. «Y todas viven con miedo». La tensión en el aire era casi palpable. Ignacio extendió sobre la mesa los registros que había reunido a lo largo de los años, e Isabela comenzó a leer lentamente. Él le mostraba fotografías antiguas, relatos guardados a las prisas, anotaciones hechas a mano. «Estos son los incendios», explicó, señalando dibujos y descripciones. «Casas que ardieron sin motivo. Siempre de noche. Siempre cuando alguien le debía algo». Isabela sintió el estómago apretarse al notar el patrón cruel. Nada de aquello era un accidente. Era método. Era castigo. Luego abrió otra carpeta, más pesada, con mímotos, páginas amarillentas. «Estas son las personas que desaparecieron», dijo. «Algunas nunca volvieron a verse. Otras aparecieron muertas lejos de aquí». Las historias eran confusas, llenas de lagunas, como si la propia ciudad tuviera miedo de registrar la verdad. Isabela leyó cada caso con creciente asombro. «¿Todo esto? ¿Y nadie nunca hizo nada?», preguntó horrorizada. Ignacio movió la cabeza lentamente. «Pedí ayuda a otras personas antes», confesó, pasando las manos por los papeles. «Personas influyentes, comerciantes, vecinos, pero nadie aceptó hacer lo que te estoy pidiendo a ti. Todos le tienen miedo». Su voz cargaba una frustración antigua. «Pero tú conoces el dolor que él causa. Tú lo entiendes». Isabela respiró hondo, tocada por el peso de aquellas historias. Era como si cada vida perdida clamara por justicia a través de ella. Ignacio colocó frente a ella otra hoja, con 3 nombres escritos en letras firmes. «Estas son las 3 familias que visitarás primero. Confiarán en ti más que en mí.
Isabela leyó los nombres lentamente, imaginando los rostros, las historias, los miedos. La responsabilidad le oprimió el pecho, pero también trajo un extraño sentido de propósito. Quería hacerlo. Quería empezar. Era como si cada paso la acercara a la memoria de su familia. Entonces se oyeron pasos afuera, y la puerta de la biblioteca se abrió. Entraron 3 hombres, firmes, serios, claramente hombres de confianza de Ignacio. Saludaron al patrón con respeto y luego miraron a tía Isabela con atención. «Señor Altamirano, venimos a solicitar la descripción del muchacho que ella vio entrando al bosque», dijo el mayor de ellos. «Así podremos localizarlo». El ambiente cambió, volviéndose más tenso. Ignacio miró a Isabela con aliento. «¿Puedes describirlo?» Ella respiró hondo y asintió. «Puedo». Los hombres se acercaron un poco más, atentos a cada palabra. Isabela cerró los ojos por un instante, intentando revivir la escena. El joven corriendo hacia el bosque, el olor a humo, el pánico en su pecho. «Tiene el cabello oscuro hasta el cuello. Es alto y delgado. Ese día llevaba una camisa marrón, no sé su nombre, pero sé que trabaja para don Alexandre. Ya fue a cobrarle dinero a mi padre. Usa un sombrero gris, siempre lo lleva puesto». Los hombres anotaron con rapidez, intercambiando miradas decididas. «Lo buscaremos de inmediato, señor», dijo uno de ellos. Isabela contuvo la respiración al oír eso. Cuando los hombres salieron, la biblioteca volvió al silencio. Solo el sonido distante del viento pasando por los vitrales. Ignacio se acercó a ella con más calma. «Sé que tienes miedo, pero estamos haciendo esto del modo correcto». Isabela lo observó, notando la sinceridad en su rostro cansado. Sabía que ese camino sería difícil, pero quizá era el único capaz de honrar a su familia y a la esposa de Ignacio. Isabela respiró hondo y tomó la lista de las 3 familias, sintiendo el peso y la importancia de aquel papel. «Entonces por aquí empezamos», murmuró, más para sí que para él. Ignacio asintió. «Sí, hoy conocerás a esas personas, y yo estaré esperando cuando regreses. Rosa es de mi confianza y te acompañará». La sensación de deber y destino la envolvió con fuerza. Era el inicio de una nueva lucha, y ella sabía que no podía retroceder. Cuando Isabela subió a la carreta esa mañana, una mujer de semblante amable levantó el rostro y sonrió. «Soy Rosa, señorita. Trabajo desde hace 7 años en la casa del señor Altamirano». Isabela se sentó despacio y dijo: «Hola, Rosa, soy Isabela». Rosa continuó: «Lamento mucho lo de su familia. Sé bien lo que está sintiendo. También perdí a alguien que amaba. Mi marido desapareció por deberle dinero a don Alexandre». Su voz era baja y firme. «Cuando eso ocurrió, se lo conté a mi patrón. Tiempo después, murió su esposa, y él sospechó de su muerte. Desde entonces, dejé de limpiar la casa para ayudarlo en esta investigación. Sea bienvenida. Como nosotras dos, él también ha sufrido demasiado. Es un buen hombre, y tenemos que detener a don Alexandre». Isabela observó la determinación y la fuerza de aquella mujer. Rosa debía de tener unos 45 años. Entonces, Isabela dijo: «Rosa, siento mucho lo de su marido. Pueden contar conmigo». La carreta siguió por el camino y Rosa completó: «Él quiere acabar de una vez con lo que Alexandre le hace a esta ciudad». Isabela asintió, sintiendo la verdad en aquellas palabras. Poco después, llegaron a la primera casa, donde vivía la familia Ramos, un matrimonio anciano que había perdido 2 cosechas en incendios misteriosos. La deuda había aumentado tanto que ya no tenían cómo pagarla. «¿Aceptan la ayuda de Ignacio?», preguntó Isabela. El hombre bajó la cabeza. «Necesitamos pensarlo. Queremos pagar nuestra deuda, pero creo que nunca lo lograremos. Ignacio puede ayudarlos, y si él los ayuda, ¿pueden guardar el secreto y denunciar?», insistió ella. La esposa sujetó con fuerza el brazo del marido. «Lo intentaremos, pero tenemos miedo. Él siempre lo sabe todo». En cuanto a la denuncia, la pareja retrocedió de inmediato. «No podemos», susurró la mujer. Era miedo puro,
estampado en los ojos. Isabela salió de allí con el corazón apretado. Era evidente cómo don Alexandre destruía a las personas lentamente, llevándose la valentía junto con la esperanza. La carreta siguió y se detuvo frente a la segunda casa, sencilla, donde vivía la familia Gutiérrez, una madre y 2 niños. El marido había muerto semanas antes por falta de medicinas y la deuda que tomó para intentar salvarlo solo había aumentado. La mujer apenas podía hablar mientras explicaba. «Doña Matilda, Ignacio puede ayudarla si usted lo permite», dijo Isabela. «Quiero, pero tengo miedo», respondió Matilda temblorosa. Era un miedo que parecía vivir en lo más profundo de los huesos. «Estamos intentando acabar con el poder de Alexandre, pero solos no podremos», dijo Isabela con cuidado. La mujer respiró hondo. «Yo lo intentaré por mis hijos». Pero cuando Isabela preguntó sobre denunciar, la respuesta vino de inmediato. «No puedo. Él destruye a quien lo enfrenta». Isabela lo comprendió. Aquella madre ya luchaba demasiado. Dejó el dinero, pero le pidió guardar secreto, que dijera que había recibido una herencia de la familia del marido. Esa familia necesitaba sobrevivir antes de ser valiente. Rosa apretó el hombro de Isabela al salir. La tercera casa quedaba más apartada, donde vivía la familia Torres, un hombre y su hermana mayor. Habían perdido la casa original en un incendio y vivían ahora en un anexo improvisado. «Tomé dinero para reconstruir lo básico, pero la deuda se duplicó», dijo el hombre. «Ignacio puede pagar su deuda. ¿Acepta denunciar?», preguntó Isabela. Él respiró hondo. «Acepto la ayuda, pero denunciar no puedo». «Pero necesito que guarde el secreto sobre esta ayuda», insistió ella. «Lo guardaré, pero si ellos vienen, no sé si podré mentir». Al salir de la tercera casa, Rosa murmuró: «Es así con todos. El miedo corroe». Isabela asintió, sintiendo una mezcla de frustración y compasión. Entonces la carreta tomó el camino hacia la cuarta visita, la más delicada. El señor Vicente Morales vivía solo desde que su hijo había desaparecido, tras una discusión con cobradores de don Alexandre. La puerta crujió cuando la abrió, revelando a un hombre de ojos cansados pero firmes. Vicente reconoció a Isabela de vista y pidió que entraran. Se sentaron alrededor de una mesa sencilla, y Vicente le contó todo lo ocurrido. El hijo cuidaba de las plantaciones, pero perdieron una cosecha. Luego recurrió a don Alexandre, pero un día despertaron y el fuego se había apoderado de todo, y la deuda solo aumentó hasta que el muchacho desapareció. «Señor Vicente, sabemos que esto no va a parar. ¿Acepta la ayuda de Ignacio?», preguntó ella. Vicente asintió. «Sí, no por mí, sino porque alguien tiene que detener a ese hombre». Fue el primer sí verdadero del día, un sí que no temblaba. «¿Puede guardar el secreto?», preguntó Isabela. «Sí, ya no temo por mí, temo por quienes aún viven». Y cuando ella preguntó si denunciaría a don Alexandre, Vicente la miró con firmeza. «Lo denunciaré, lo que sea necesario. Él destruyó mi vida». La convicción del hombre impactó profundamente a Isabela. Ella puso su mano sobre la de él. «Voy a dejar el dinero para pagar su deuda. Don Alexandre no puede sospechar de esto». Vicente cerró los ojos emocionado. Al volver a la carreta, Isabela sentía el peso de las 4 historias mezclarse con su propio luto. Rosa observó su silencio y dijo: «Ahora lo ves. Todos cargan una herida causada por él». «Sí», respondió Isabela, mirando por la ventana, «pero al menos uno está dispuesto a luchar». Rosa asintió con tristeza. «Y a veces uno basta para empezar». Las palabras quedaron en el aire, suaves pero llenas de esperanza. De regreso a la mansión, Isabela caminó hacia la biblioteca con pasos más firmes que al inicio del día. Al entregar la lista con las respuestas, dijo: «Uno aceptó luchar, los demás lo pensarán». Ignacio la miró con algo que parecía orgullo. «Es más de lo que conseguí en años». Isabela se sonrojó ante el elogio. El viento entró por la ventana, moviendo levemente las cortinas
y soltando algunos mechones de su cabello. Ignacio la encontraba muy bella y con una fuerza indescriptible, y la admiración por ella comenzaba a crecer. El tiempo pasó lentamente, como si el Valle de los Cedros quisiera acompañar el ritmo de la sanación de Isabela. 3 meses. Después de la tragedia, ya se había acostumbrado a la rutina de la mansión Altamirano. Despertaba temprano para ayudar en tareas simples y luego seguía las listas de Ignacio para visitar nuevas familias. Cada semana, otras puertas se abrían y nuevas historias surgían, unas llenas de dolor, otras de esperanza. Isabela sentía que empezaba a formar parte de aquel lugar. La lista era extensa, más larga de lo que imaginó al principio. Algunas familias aceptaban la ayuda con gratitud, otras pedían tiempo para pensarlo, y había quienes incluso rechazaban el dinero para saldar sus deudas, temiendo las represalias de don Alexandre. Aún así, Isabela continuaba, decidida. Los caminos que antes pesaban ahora se volvían un poco más ligeros, aunque las heridas siguieran abiertas. El trabajo la mantenía firme, como si cada visita fuese un paso hacia la justicia. Durante esos meses, ella e Ignacio Altamirano comenzaron, de forma natural, a pasar más tiempo juntos. Conversaban en la biblioteca, revisaban documentos, hacían planes y analizaban cada nueva pista sobre los crímenes de don Alexandre. Era una convivencia silenciosa, pero llena de significado. A veces, Ignacio la acompañaba hasta el portón cuando salía hacia la villa, intercambiando despedidas simples que ocultaban sentimientos crecientes. Algunos días, Isabela iba al cementerio a llevar flores frescas para su madre, su padre y la pequeña niña. El viento suave movía sus cabellos y ella siempre hacía una oración silenciosa. Ignacio nunca la acompañaba. Ella no lo pedía, y él lo respetaba, pero la esperaba en la biblioteca, como si necesitara asegurarse de que regresaba bien. La primera vez que ella sonrió al entrar, algo en él se abrió, como una ventana que llevaba años cerrada. La pequeña Alice, hija de Ignacio, empezó a buscar cada vez más a Isabela, primero a la hora del té, luego por las tardes en el jardín, hasta que, cierta noche, rechazó que Lucia le leyera antes de dormir. «Quiero a Isabela», dijo, tirando de Intosindos la falda de la joven con ternura. La petición sorprendió a Isabela, que vaciló al principio, pero terminó aceptando. Rosa observó la escena con una sonrisa suave, sabiendo que allí había algo más profundo naciendo. La relación entre Isabela y Alice se fortaleció rápidamente. La niña reía con facilidad a su lado, sostenía su mano con naturalidad y la seguía por la casa como una pequeña sombra alegre. Isabela se encariñó con la niña sin darse cuenta, encontrando en ella un eco dulce de la hermana perdida. Ignacio, desde la distancia, comenzó a notar esta convivencia con ojos silenciosos. El cariño entre ambas calentaba un espacio que él creía muerto desde la pérdida de su esposa. Con el paso de los días, Isabela también comenzó a ser reconocida y respetada por los empleados de la mansión. Algunos venían a agradecer la ayuda que ella había llevado a sus familias, otros simplemente querían conversar, ofreciendo compañía y afecto. Constancia, siempre atenta, notaba que tanto su patrón como Isabela sonreían más. A veces, al mirar por la puerta, veía a Ignacio rozar apenas la mano de Isabela al entregarle un papel, y ambos apartaban la mirada con rapidez, sonrojados. Los 3 hombres enviados a buscar al joven que Isabela vio en el bosque continuaron investigando durante semanas. Volvían siempre con el mismo relato. Nada. «Desapareció del mapa, señorita», dijeron una vez frustrados. Esto aumentaba la sospecha de que don Alexandre se había adelantado. La noticia pesó en el corazón de 1907 Isabela, pero también fortaleció su determinación de seguir ayudando a las familias. Era como si cada negativa del destino encendiera otra llama dentro de ella. Cierta tarde, Isabela e Ignacio estaban en la biblioteca revisando los nuevos registros de la semana. Ella se inclinó para observar un documento y, sin darse cuenta, sus manos se rozaron. Fue un instante breve, pero cargado de significado. Ambos se miraron.
y el silencio alrededor parecía vivo. La investigación avanza, pero necesitamos quitarle el miedo a este pueblo, dijo Ignacio rompiendo el clima con suavidad. Él se esconde detrás de su influencia. Isabela asintió, respirando hondo. Pero las familias empiezan a confiar. Eso ya es un comienzo, respondió ella. Ignacio la observó con un orgullo silencioso. Has hecho en 3 meses más de lo que yo logré en años, dijo con la voz baja, casi como un secreto. Ella sonrió levemente, conmovida por sus palabras. Afuera, Rosa y Constancia conversaban en voz baja. Esto todavía va a funcionar, ya verás, decía Rosa. Ellos combinan y se están sanando el uno al otro, completó Constancia, con un brillo suave en los ojos. Cuando cayó la noche, Isabela cerró uno de los libros y se lo entregó a Ignacio, sus manos rozándose una vez más. Él no retiró la suya esta vez, solo la sostuvo un segundo más, con cuidado. Gracias por todo, Isabela, murmuró. Ella sintió el corazón acelerarse de una forma nueva, aún frágil, pero real. Todavía tenemos mucho por hacer, dijo ella al levantarse. Ignacio la acompañó con el movimiento y sus miradas se encontraron por última vez aquella noche. Algo estaban haciendo, y ninguno de los dos se atrevía a negarlo. Era primavera en el Valle de los Cedros, y con ella llegaba el tradicional baile de la ciudad, siempre marcado por música, luces y miradas atentas. Aquella mañana, Ignacio Altamirano avisó a Isabela Montenegro que ella lo acompañaría. Ella abrió los ojos sorprendida. «Nunca he ido a un baile, señor Altamirano». Él sonrió, levemente. «No te preocupes, Constancia se encargará de todo, y esta noche estaremos atentos a Alexandre». Isabela sintió un frío en el estómago, mezcla de nervios y expectativa. Por la noche, la habitación estaba iluminada por velas cuando Constancia entró con el vestido elegido. Un verde musgo profundo, de tejido ligero y brillo sutil al moverse. Los guantes, en un tono más claro, completaban la elegancia discreta. Cuando Isabela se vio en el espejo, casi no se reconoció. «Estás preciosa, niña», dijo Constancia, acomodando un rizo rebelde. Al bajar las escaleras, encontró a Ignacio esperándola. Él quedó inmóvil por un instante. «Isabela, estás deslumbrante». Le ofreció la mano para ayudarla a subir a la carreta, y Isabela sintió el toque cálido y firme de él. Durante un breve segundo, sus miradas se encontraron, y algo nuevo pasó entre ellos, silencioso e intenso. Durante el trayecto, Ignacio no apartó del todo los ojos de ella, admirando la postura delicada, el cabello recogido, con cintas, el brillo tímido en su mirada. Isabela lo notó, pero fingió no hacerlo, intentando controlar el corazón que latía con fuerza. El momento tenía algo prohibido y fascinante. Al llegar al baile, la entrada del salón se iluminó. Todos los presentes giraron para ver a Ignacio Altamirano entrar, pues desde la muerte de su esposa, jamás había aparecido acompañado. Murmullos corrieron como viento entre las mesas. Él presentó a Isabela con naturalidad, sosteniendo su mano con una suavidad protectora. La música comenzó, e Ignacio la condujo al centro del salón. «Baila conmigo», pidió en voz suave. Isabela asintió, intentando ignorar las docenas de ojos curiosos. El baile comenzó lento, y el toque de sus manos parecía más cálido de lo que debería. El vestido de Isabela giraba con ligereza, reflejando el brillo de las lámparas colgantes. Ignacio mantenía la mano en su cintura con cuidado, como si temiera herirla. Ella sentía cada movimiento suyo, cada respiración tan cerca de su rostro. Por algunos instantes olvidaron el motivo por el cual estaban allí. Solo existían los pasos, las miradas que se encontraban y se retiraban, y un silencio lleno de algo que crecía entre ellos. La música seguía cuando una voz fría interrumpió el momento. «Vaya, primo, ¿cuánto tiempo sin verte en fiestas?» Ambos dejaron de bailar de inmediato. Isabela sintió el cuerpo helarse cuando se giró. Don Alexandre estaba frente a ellos, alto y delgado, cabello rojizo y barba espesa,
sonriendo con falsa cordialidad. Ignacio respiró hondo y dijo: «Alexandre, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo?». Se estrecharon las manos con tensión visible. Alexandre entonces dirigió la mirada hacia Isabela, analizándola de arriba abajo. «¿Y no vas a presentarme a esta hermosa joven?», preguntó él con una sonrisa que hizo revolver el estómago de Isabela. Ignacio respondió con una calma estudiada: «Sí, esta es la señorita Isabela, una gran amiga de la familia». Isabela apretó discretamente el brazo de Ignacio, intentando mantenerse firme. Alexandre lo notó y rió. «¿Es muda?». Isabela levantó el mentón, controlando la ira. «No soy muda, don Alexandre. Mucho gusto». Él arqueó una ceja, sorprendido por su firmeza. Antes de retirarse, Alexandre dio una palmada en el hombro del primo y dijo: «Buena elección, primo. Pásate por mi casa cualquier día». Luego se alejó, mezclándose entre los invitados. Cuando desapareció, Isabela soltó el aire contenido. «Qué ganas de decirle la verdad en la cara», murmuró. Ignacio la miró con gravedad. «Aún no. Tenemos que esperar el momento correcto». Ella asintió, pero sus ojos brillaban con indignación. Era difícil callar ante el hombre que había destruido su vida. La fiesta siguió, pero para ambos, la ligereza se había ido. Aún así, cuando subieron a la carreta para volver a la mansión, el silencio entre ellos era distinto, cargado de tensión y de algo que se movía despacio dentro del pecho de cada uno. El camino estaba tranquilo, iluminado por la luna alta. Isabela observaba el campo por la ventana, intentando recuperarse de la presencia inquietante de Alexandre. Ignacio la observaba discretamente, notando la fuerza y la fragilidad entrelazadas en ella. En medio del trayecto, la carreta pasó por una curva más pronunciada, y el balanceo suave hizo que Isabela perdiera el equilibrio, inclinándose involuntariamente hacia Ignacio. La mano de ella tocó su brazo primero, suave como un pedido silencioso de apoyo, pero el gesto se prolongó cuando él la sostuvo por la cintura, firme y a la vez delicado. El perfume del vestido verde musgo se mezcló con el aroma de la madera en la carreta, envolviéndolos en un silencio espeso. Sus rostros quedaron peligrosamente cerca, y ambos quedaron inmóviles, respirando el mismo aire, sintiendo el corazón acelerarse. Ignacio apartó un mechón suelto del cabello de ella, y el toque hizo que Isabela cerrara los ojos por un instante. La aproximación no fue rápida, fue lenta, inevitable, construida por meses de miradas contenidas y palabras nunca dichas. Entonces, cuando el rostro de él rozó ligeramente el de ella, Isabela abrió los ojos despacio y el mundo pareció detenerse. El beso ocurrió con la suavidad de un sentimiento que aún no sabía caminar. Comenzó vacilante, casi como un soplo de viento, pero ganó profundidad cuando ella respondió, rendida al calor que subía por su pecho. La mano de Ignacio subió despacio por su espalda, mientras Isabela sujetaba su chaqueta con dedos temblorosos, como si algo dentro de ella por fin encontrara un lugar. La carreta siguió su camino en silencio, pero allí dentro todo cambiaba. Era un beso de descubrimiento, de dolores que se reconocen, de almas que se atraían antes de que ellos mismos lo admitieran. Cuando se separaron ninguno pudo hablar, solo respiraron, aturdidos por lo que acababa de suceder. Cuando la carreta paró frente a la mansión, Isabela retrocedió tan rápido que casi perdió el aliento, el corazón latiendo descontrolado, como si quisiera romperle el pecho. Yo necesito irme», murmuró, la voz quebrada sin atreverse a mirarlo. Antes de que Ignacio pudiera extender la mano o decir algo, ella bajó apresurada, el vestido rozando el suelo de piedra. Subió las escaleras casi corriendo, tropezando con su propia prisa, y cerró la puerta de su cuarto con un suspiro roto. Se apoyó en la madera fría, sintiendo aún el calor de los labios de él sobre los suyos. El miedo no era de Ignacio, era del deseo que nacía en su propio corazón, y eso la aterraba. El pasar de los días trajo un silencio extraño entre Isabela Montenegro e Ignacio Altamirano. Ninguno mencionó el beso que habían compartido en la carreta,
Era como si temieran tocar ese instante para no espantarlo o darle demasiado peso. Así, decidieron centrarse en las visitas a las familias restantes, cumpliendo cada etapa del plan. Ignacio comenzó a acompañarla personalmente, conversando con los habitantes y explicando el propósito de la denuncia colectiva. Su presencia traía seguridad, pero también preguntas difíciles. Algunas familias eran muy desconfiadas. ¿Cómo confiar en alguien que es pariente de don Alexandre?, preguntaban. ¿Qué garantía tenemos de que no es una trampa? Isabela siempre respiraba hondo antes de responder, e Ignacio mantenía la serenidad, explicando que estaba enfrentando a su propia sangre para poner fin a las injusticias. Poco a poco, la voz de la verdad empezaba a imponerse. Vicente Morales también los acompañaba en algunas visitas, dando credibilidad a los relatos y animando a los moradores. A pesar de que muchos rechazaban por miedo, alrededor de 15 familias aceptaron denunciar. Era más de lo que Ignacio esperaba, y suficiente para que la corte abriera una investigación oficial contra don Alexandre. «Garantizaré la protección de todos», prometió él. «Siempre habrá uno de mis hombres vigilando la casa de cada denunciante hasta que todo esto termine». Aquello trajo cierto alivio a los testigos, pero también aumentó el riesgo. Era un juego peligroso, y todos sabían que tarde o temprano Alexandre reaccionaría. La noche estaba tranquila cuando, ya de madrugada, Ignacio fue despertado por golpes urgentes en la puerta de su habitación. «Señor, encontramos al hombre», dijo uno de sus hombres jadeando. Ignacio se vistió a toda prisa y salió hacia el patio, donde sus hombres sostenían a un sujeto amarrado, cubierto de tierra y visiblemente nervioso. Bastó una mirada para saberlo. Era él, el hombre que había incendiado la casa de Isabela. «Despierten a la señorita Isabela», ordenó Ignacio con voz firme y contenida. Cuando Isabela bajó las escaleras y vio el rostro del hombre a la luz de las antorchas, algo dentro de ella estalló. Las lágrimas vinieron junto con la rabia, un grito ahogado que meses de dolor no habían permitido salir. Corrió hacia él y comenzó a golpearlo con las manos temblorosas. «Tú los mataste», gritaba. «Mi hermana solo tenía 8 años. Mi hermana era solo una niña». El hombre no reaccionó. Apenas cerraba los ojos, soportando. Ignacio corrió para sujetarla por la cintura. «Basta, Isabela. Entra, por favor». Constancia vino de inmediato, envolviendo los brazos alrededor de Isabela para llevarla hacia adentro. «Vamos, niña. Respira. Ven». Le dio un vaso de agua mientras Isabela lloraba con el rostro escondido entre las manos. Afuera, los hombres arrastraron al incendiario hasta el granero, donde lo amarraron a una de las vigas. Ignacio entró poco después, el rostro cargado de tensión. Era hora de obtener respuestas que lo cambiarían todo. El silencio pesado allí dentro parecía anunciar algo inevitable. «Sé quién eres, Fernando», comenzó Ignacio, acercándose a él. «Sé que tu esposa está embarazada y que tienes 4 hijos más. También sé que trabajas para don Alexandre desde hace años». Fernando permaneció callado, pero el temblor en su mandíbula lo delataba. Había hecho de todo para mantener a su familia lejos de aquel trabajo sucio. «Quiero saber qué hiciste por orden de él». El hombre desvió la mirada. «No sé nada», murmuró. «No diré nada». La resistencia continuó por horas, con Ignacio cuestionando y Fernando negando cada acusación. Sin embargo, los hombres de Ignacio habían investigado la vida de Fernando a fondo. Descubrieron que escondía a su familia en una choza alejada, visitándolos solo una vez al mes para no levantar sospechas. El miedo que sentía de Alexandre era mayor que cualquier castigo, un miedo construido por años de obediencia ciega. Ignacio percibió que solo rompería aquella resistencia tocando el único punto que Fernando aún protegía, su familia. Ignacio entonces pidió que trajeran a la esposa de Fernando. 3 días después, entró nuevamente en el granero, acompañado por 2 de sus hombres. Fernando estaba exhausto, pero aún en silencio. «Llamé a tu esposa y ella está aquí», dijo Ignacio con calma. Fernando abrió los ojos de par en par. No la metas en esto». Pero ya era tarde.
La puerta se abrió, y Alessandra, una mujer, joven de mirada firme y cansada, entró. Caminó hasta su marido sin apartar la mirada. «Fernando, ¿hiciste todas esas cosas?», preguntó con la voz quebrada. El hombre, hasta entonces orgulloso y rígido, se desplomó al ver la decepción en el rostro de su esposa. Las lágrimas vinieron antes de que pudiera contenerlas. «Perdóname, amor. Si no hacía lo que él ordenaba, acabaría conmigo. Y luego contigo, y con nuestros hijos. Voy a contárselo todo al Señor, pero no quiero que tú escuches. Sal, por favor». Alessandra miró a su esposo y luego a Ignacio. «Sé que él hizo cosas terribles, señor Ignacio, pero por favor, no lo lastime. Escuche lo que tiene que decir». Ignacio respondió con firmeza. «No quiero hacerle daño, solo quiero la verdad». Ella sostuvo el rostro de su marido con cuidado. «Dilo todo, no ocultes nada. Por mí y por tus hijos, cuéntalo todo». Y entonces salió. Fernando cerró los ojos durante un largo instante, vencido por el peso de su conciencia y por el ruego de su esposa. Cuando los abrió nuevamente, había rendición en su mirada y decisión. «Voy a hablar. Voy a contar todo lo que sé sobre don Alexandre. Todo lo que hizo». Ignacio respiró hondo, sabiendo que aquel momento cambiaría el destino de todos en el Valle de los Cedros. Afuera el viento de la madrugada atravesó las rendijas del granero como un presagio. La verdad, por fin, estaba a punto de nacer, y nada sería igual. El silencio dentro del granero era tan profundo que parecía pesar sobre las tablas del suelo. Ignacio respiró hondo. Se acercó a Fernando y dijo con voz firme, aunque marcada por el dolor: «Empecemos, Fernando, sin mentiras. Habla de mi esposa. Quiero que me digas exactamente qué ocurrió aquella noche». Fernando temblaba, incapaz de enfrentar su mirada. Don Alexandre dijo que ya que ella no lo quiso, tampoco sería suya. Ignacio cerró los ojos, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Dilo todo, no ocultes nada». Fernando tragó saliva. Los hombres no eran ladrones, eran sus matones. Recibimos la orden de rodear la carreta, fingir un asalto y... La voz se quebró. Ella intentó huir. Entró en desesperación. Alexandre quería que pareciera un robo. Quería que usted lo creyera. Así que le quitaron todas las joyas y uno de los hombres la estranguló. Ignacio llevó la mano a la boca tambaleando hacia atrás. «¿Él planeó todo?». Fernando asintió lentamente. «Sí. Quería golpearlo donde más dolía. Quería verlo quebrado». Hubo un silencio pesado. Entonces, Ignacio volvió con voz más fría. «¿Y el incendio en la casa de Isabela Montenegro?». Fernando respiró profundo, derrotado. «Él me ordenó. Dijo que era para ajustar cuentas con la familia, ya que el padre no pudo pagar». Las lágrimas descendieron por el rostro de Fernando. «Fui rápido. No quise ni ver quién estaba dentro, y me pidió que fuera antes de que despertaran. La orden era clara: quemar todo, para servir de ejemplo». Ignacio apretó los puños. Ellos estaban dormidos. Había una niña de 1908 años. «¿Cómo pudiste hacer eso y dormir después?», murmuró él. «Yo no duermo bien desde hace muchos años, señor», confesó Fernando, la voz rota. «Pero si no lo hacía, él mataría a mi familia». Me lo dijo mirándome a los ojos. Ignacio caminó por el granero, intentando contener sus propias lágrimas. «Destruiste una vida entera, y aún así dices que no tenías elección». Fernando lloraba como nunca. «Lo sé. Sé que nada lo justifica, pero estaba atrapado. Él controla todo, todo». La madera del granero parecía gemir de tristeza. Ignacio respiró profundo, intentando recuperar el control. «El hijo de Vicente. ¿Dónde está el cuerpo?». Fernando alzó el rostro, vencido. «En su propiedad, cerca del corral viejo». Alexandre pensó que sería irónico enterrarlo allí para que nadie sospechara. Fernando continuó. «Dijo que el muchacho era insolente,
que debía desaparecer para dar miedo a los otros jóvenes. ¿Y los incendios?, preguntó Ignacio con los ojos rojos. ¿Cuántos fueron? Fernando cerró los ojos como si enumerara sus pecados. Decenas, siempre contra quien intentaba pagar menos, o quien se atrasaba. Alexandre ordenaba quemar graneros, casas, plantaciones, luego aumentaba los intereses, decía que estaba cubriendo el perjuicio. Las deudas se duplicaban, triplicaban. La gente se arrodillaba suplicando misericordia. Él se reía. Ignacio apoyó la mano en la mesa al lado, sintiendo que el cuerpo le fallaba. Ignacio respiró hondo. Quiero saberlo todo, sin importar cuán terrible sea. Fernando dudó, pero prosiguió. En su casa, en la planta baja, hay 5 hombres presos. Hombres que se rebelaron contra él, que están desaparecidos y cuyas familias creen que están muertos. Algunos casi no hablan ya, están débiles, deteriorados. Las lágrimas regresaron a los ojos de Fernando. Y hay 2 mujeres. La voz se quebró. Las usa en el trabajo y en otras cosas. Son tratadas como prisioneras. Nadie en la ciudad lo sabe. Él siempre borra todos los rastros. Ignacio llevó la mano al rostro y esta vez no pudo contener el llanto. Dios mío, ¿qué hizo con este lugar? Fernando lo observaba con culpa y desesperación. No es solo eso. Él tiene listas, señor. Listas de quién debe, quién puede morir, quién debe desaparecer. Escoge a la gente como quien escoge ovejas para el matadero. Y yo obedecí todo eso durante años. La sinceridad cruda de la confesión llenó el granero de un sufrimiento casi palpable. Ignacio se acercó nuevamente a Fernando. Necesito toda esa información por escrito, con detalles, nombres, fechas, lugares. Fernando asintió limpiándose el rostro. La daré, pero si lo hago, él matará a mi familia. Necesito garantías. Su voz temblaba. Siempre prometió que si lo traicionaba, sería el fin de todos nosotros. Ignacio sintió el peso de aquella responsabilidad sobre sus hombros. Lo entiendo, murmuró, y no dejaré que eso ocurra. Puedo proteger a tu familia. Fernando alzó el rostro, desesperado. ¿Lo promete? Si digo todo ante la corte, si entrego a Alexandre, usted protegerá a mi familia. Su voz era la de un hombre desesperado y temeroso. Ignacio se acercó despacio, secó sus propias lágrimas y puso la mano en el hombro de Fernando. Lo juro, dijo, con voz firme como piedra. Por el nombre de mis padres, por la memoria de mi esposa y por la justicia que esta ciudad merece, juro que nadie tocará a tu familia. Fernando se derrumbó de verdad, finalmente quebrado. El cielo comenzaba a aclarar afuera, mientras dentro del Minus Encientes gran era una promesa cambiaba el destino de todos. El infierno de don Alexandre acababa de empezar a desmoronarse. Ignacio regresó a la mansión con los ojos aún rojos por las revelaciones de Fernando. Se dirigió al escritorio de la biblioteca y pasó horas escribiendo una carta larga, firme y detallada, relatando cada crimen cometido por don Alexandre. Cuando terminó, selló el sobre con el sello de la familia Altamirano y llamó a sus hombres de confianza. Lleven esto a la corte en Villarreal de Minonesim, San Aurelio. La ciudad necesita ser escuchada. Ellos asintieron con respeto y partieron de inmediato. El silencio llenó la biblioteca cuando Ignacio se sentó en el sillón, exhausto, sintiendo el peso de años de impotencia finalmente encontrando un cauce. Fue entonces cuando Isabela entró, caminando despacio hasta detenerse frente a él. Sin pensarlo, se arrodilló a su lado, tomando la mano de Ignacio con un cuidado casi reverente. ¿Él confesó todo?, preguntó con la voz quebrada. Ignacio respiró hondo. Confesó, Isabela, todo, y lo que escuché es peor de lo que imaginábamos. Las lágrimas inundaron los ojos de Ignacio. Fernando habló de mi esposa, del incendio en tu casa, del hijo de Vicente, de las personas encerradas en la propiedad de Alexandre, de las mujeres esclavizadas. La voz se le quebró. Isabela apoyó la mano en su brazo.
intentando ofrecerle un poco de alivio. Él continuó: «No tienes idea de todas las barbaridades. Destruyó vidas como quien arranca hojas de un árbol». Isabela bajó la cabeza, sintiendo también el peso de esas revelaciones. Sin saber cómo, los dos terminaron abrazados. Un abrazo largo, silencioso, necesario, como si cada uno sostuviera al otro para no derrumbarse. Allí, en aquella biblioteca, se mezclaban heridas profundas, dolores antiguos y la esperanza frágil de justicia. «Esto está llegando al final, Isabela», dijo Ignacio conmovido. «Lo van a arrestar. Y por fin honraremos la memoria de los que se fueron». Isabela secó sus lágrimas con la punta de los dedos. «Gracias por luchar por justicia», dijo con una sinceridad que lo tocó directamente en el corazón. Ignacio se acercó despacio, tomó el rostro de ella entre sus manos y la besó con suavidad. Cuando se separaron, respiró hondo. «Sé que no es el momento. Estamos demasiado emocionados. Pero debo decirlo. Voy a cuidarte. Quiero protegerte. Quiero que estés segura a mi lado». Ella lo miró con una sorpresa dulce, y él continuó con la voz baja y temblorosa: «En este tiempo me enamoré de ti, Isabela, de tu fuerza, de tu valentía, de que hayas permanecido a mi lado aún cargando tanto dolor, y quiero casarme contigo, no ahora, no mientras todo esto no se resuelva, pero si tú aceptas, cuando todo termine, quiero que seas mi esposa. Alice te ama, y yo también te amo». El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Isabela sintió el pecho estremecerse. Ignacio era gentil, firme, protector. Nunca la había tratado con lástima, nunca la había asfixiado, y la había cuidado, incluso cuando ella misma no podía hacerlo. Respiró hondo, y una sonrisa tímida apareció entre lágrimas. «Acepto, claro que acepto. Yo también los amo a ustedes dos». Ignacio cerró los ojos, aliviado, y la abrazó con el corazón completamente expuesto. El beso que compartieron selló el inicio de una nueva vida, construida sobre el dolor, pero también sobre el amor. Una semana después, la corte se instaló oficialmente en el Valle de los Cedros, trayendo jueces, guardias e investigadores. La ciudad quedó alborotada. Al amanecer, don Alexandre fue sorprendido en su habitación todavía dormido cuando los guardias irrumpieron en la casa. El registro fue exhaustivo. Encontraron a los 5 hombres encerrados en el sótano, débiles y desnutridos. Las 2 mujeres fueron rescatadas en un estado lamentable. La noticia se esparció como fuego por las calles. Varios de sus hombres fueron arrestados ese mismo día. Muchos de los desaparecidos fueron localizados gracias a los relatos de Fernando, y los muertos por fin tuvieron sus nombres honrados. Vicente pudo enterrar a su hijo con dignidad, en un cortejo silencioso que hizo llorar a toda la ciudad. Las familias que desconocían el paradero de sus seres queridos fueron notificadas. Cada verdad revelada era una herida antigua recibiendo luz y cura. Don Alexandre fue juzgado, condenado por todos los crímenes y tuvo su fortuna confiscada. Las tierras, propiedades y bienes fueron transferidos a Ignacio Altamirano, su único pariente vivo, quien no dudó. Lo vendió todo y dividió cada moneda entre las familias perjudicadas. Él e Isabela visitaron una por una, escuchando pedidos de disculpas de quienes antes habían dudado de ellos. Fueron abrazados, celebrados por la ciudad y reconocidos como quienes liberaron al pueblo del tirano que los oprimía. Como prometió, Ignacio compró tierras y una nueva casa para la familia de Fernando muy lejos de allí, sin contárselo a nadie, encargándose él mismo de todo, asegurando que la esposa y los hijos de Fernando vivieran en paz. Solo entonces, cuando la justicia por fin prevaleció, la ciudad pudo respirar tranquila. En ese nuevo amanecer, el Valle de los Cedros volvía a ser un lugar seguro, listo para florecer otra vez. E Isabela y Ignacio, juntos, estaban listos para comenzar su nueva historia. La boda de Isabela Montenegro e Ignacio Altamirano
Se celebró en una mañana clara, cuando el Valle de los Cedros parecía suspirar de alivio después de tantos años de dolor. La iglesia se llenó por completo. Vecinos, familias recuperadas, niños corriendo entre bancos adornados con flores. Todos querían presenciar aquella unión que significaba más que amor. Representaba renacimiento. Isabela caminó por el pasillo con un vestido claro y sencillo, tan delicado que parecía tejido de luz, mientras Ignacio la esperaba con los ojos humedecidos. Alice permaneció junto a ellos en el altar. La fiesta tuvo lugar en la plaza del pueblo, decorada con flores silvestres recogidas por los propios vecinos. Ellos insistieron en preparar todo, y la pareja aceptó. Había música, danzas, mesas llenas de regalos y abrazos afectuosos de personas que veían en ese momento la victoria del coraje sobre el miedo. Cuando los recién casados bailaron por primera vez, toda la ciudad aplaudió de pie, no solo por la belleza del instante, sino por todo lo que habían superado juntos. Era una celebración que pertenecía a todos, pues todos habían sufrido bajo la sombra de Dom Alexandre. Los meses pasaron con dulzura, y poco a poco el nombre de Alexandre fue quedando atrás, casi borrado por la justicia. 9 meses después, Isabela dio a luz a una niña sana y risueña, una hermanita para Alice, que trajo un nuevo brillo al hogar altamirano. La niña parecía llevar en los ojos un pedazo del cielo del Valle de los Cedros, y cuando lloraba, era como si reuniera todos los afectos de su nueva familia. Su llegada completó aquello que Isabela e Ignacio habían soñado en secreto desde el primer beso. Un hogar reconstruido por la esperanza. Una tarde tranquila, Isabela e Ignacio caminaron hasta el cementerio, llevando a la pequeña envuelta en una manta clara. El viento soplaba suave entre los árboles y el aroma de flores silvestres llenaba el aire. Al llegar a las tumbas de la familia Montenegro, Isabela se arrodilló con la bebé en brazos junto al sepulcro de su hermana, mientras Ignacio se mantuvo un paso atrás, respetando el momento. Ella respiró hondo antes de comenzar a hablar, como si abriera el corazón directamente para quien tanto había amado. Su voz salió baja pero firme, cargada de una añoranza que jamás desaparecería. «Hola, mi florecita. ¿Cómo estás? Te extraño tanto, y también extraño a mamá y a papá. Hacen una falta que todavía duele aquí dentro, como si una parte de mí se hubiera quedado en aquel día. Me casé, mi pequeña, y me habría encantado que estuvieras aquí para ver mi vestido, para recoger conmigo las florecitas del ramo. Esas amarillitas que tanto te gustaban, ¿recuerdas? Las mismas flores que recogías sonriendo, corriendo por el patio como un rayo de sol. ¿Sabes quién está aquí conmigo hoy? Tu sobrina. Le puse tu nombre, mi flor, se llama Ana. Es juguetona, risueña, tiene una mirada tan dulce que a veces me parece verte en ella. Su papá está aquí a mi lado, tu cuñado, un hombre bueno que me cuida y me devolvió la paz que pensé que nunca volvería a encontrar. Vine a decirte que soy muy feliz, mi florecita. Feliz de un modo que hasta duele, de tan nuevo, tan inesperado. Pero al mismo tiempo te extraño de una forma que no pasa, que camina conmigo todos los días. Extraño oír tu voz diciendo mi nombre, verte correr hacia la puerta, dormir sabiendo que estabas cerquita. Me habría gustado que vivieras todo esto conmigo, que me vieras reconstruir la vida, que me vieras vencer el miedo. Pero aún lejos, sé que estás aquí. Te siento en el viento, en las flores amarillas, en la risa de mi pequeña Ana. Gracias por acompañarme incluso en el silencio. Te amo, mi florecita. Abraza a papá y a mamá por mí. Te voy a amar hasta el último día de mi vida. Las palabras fluyeron por la tarde como una oración, como despedida y reencuentro al mismo tiempo. Isabela tocó la piedra fría de la tumba de su hermana, como si buscara un último abrazo. El viento pareció responder, moviendo un pétalo amarillo a sus pies, del mismo color de las flores que a niña tanto amaba. Ignacio se acercó despacio, puso la mano en el hombro de su esposa y luego la envolvió en un abrazo lleno de ternura y respeto.
Ella se apoyó en él, dejando que la emoción finalmente desbordara, mientras la pequeña Ana balbuceaba sonidos suaves como una bendición para el momento. «Ellos estarían orgullosos de ti», susurró Ignacio con la voz quebrada. Isabela sonrió entre lágrimas, sosteniendo a su hija contra el pecho. «Ahora pueden descansar». La pareja permaneció allí varios minutos, abrazados, sintiendo que aquel capítulo doloroso por fin se cerraba. Había sido un camino difícil, pero lleno de amor, coraje y redención, una historia que jamás sería olvidada en el Valle de los Cedros. Y así llegamos al final de esta historia emocionante de Isabela e Ignacio, una historia de pérdidas, luchas, justicia y un amor que nació en medio de las sombras, pero floreció con la fuerza de la primavera. Que la memoria de todo lo que vivieron permanezca como un recordatorio de que incluso los corazones más heridos pueden encontrar un camino hacia la luz. Gracias por acompañar cada capítulo, cada lágrima, cada renacimiento. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te emocionó de esta historia? Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y no te pierdas ninguna de nuestras historias, especialmente si amas los romances de época llenos de emoción, redención y belleza.